Bienvenidos a nuestro programa institucional de la ES Hospital San José de Salgar. El día de hoy estaremos tratando temas como son la hipertensión y la diabetes. Sean todos bienvenidos. Hola Sonia, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la hipertensión y la diabetes y cómo es manejada en el municipio, teniendo claro que la hipertensión es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias y la resistencia que éstas tienen sobre cuando el corazón la bombea. La hipertensión en el municipio la manejamos según las guías AJA, que son las guías de la Asociación Americana del Corazón, las guías europeas y las guías del Instituto Nacional de Salud. También debemos tener en cuenta que todos los pacientes no son iguales, cada paciente es un universo diferente y los debemos individualizar. La idea, doctor, es que cuando lleguen a consulta para ingresar estos pacientes que se detectan, deben ir al servicio de promoción y prevención. Allá se les habla sobre las recomendaciones, que normalmente es estar en estado basal, son 3 días continuos, tener la vejiga vacía, y son 3 días para poder decidir y definir que si el manejo de la presión la tienen alta. Y normalmente se declara cuando son a partir de la sistólica y diastólica 140-90. Cuando este promedio nos da, se mandan y se direccionan nuevamente a consulta para el ingreso a control de hipertensión. Sería bueno, doctor, explicarle a los usuarios las recomendaciones y los signos de alarma sobre la hipertensión. Es verdad, Sonia, teniendo en cuenta sobre todo que esta es una enfermedad que es prevenible, es controlable y es tratable y tiene unos factores desencadenantes. Entre estos factores tenemos principalmente el tinto, el consumo de tinto, el consumo de cigarrillo, el alto consumo de licor, el alto consumo de endulzantes, el alto consumo de grasas. Muchos de los pacientes le salen diciendo que no, el doctor me prohibió todo o que el doctor me dijo que no comiera nada. No se trata de eso, se trata de modificar unos factores desencadenantes de esta presión. Como por ejemplo, debemos realizar actividad física, al menos 30 minutos 5 veces a la semana, sería lo ideal. No se trata tampoco, muchas personas me dicen o muchos pacientes que no, que yo hago actividad física, pero es porque van a hacer un mandado, porque salen a hacer cualquier vuelta. La actividad física se trata de salir con la idea de que vamos a realizarlo por nuestra salud. Coger un termo de agua, salir con un acompañante, sea en las horas de la mañana o en las horas de la tarde, y realizar esta actividad. A la hora de la alimentación, tratar de evitar mucho los carbohidratos. Por ejemplo, si en un sancocho nos comemos la yuca, la papa y el plátano, tratar de comernos solo un carbohidrato, la yuca con el caldo, con una presa de pollo. Si estamos comiendo mucho arroz, comernos la mitad del arroz, echarle más ensalada, entre comidas tratar de implementar lo que son las frutas, para que así no nos dé hambre entre comidas. También invitar a la comunidad para que se integren las actividades que hay en la alcaldía sobre moverse los gimnasios, los del grupo de la tercera edad, el cual allá ellos pueden hacer su actividad física, y el que no le gusta lo puede hacer acompañadito de su propio familiar y hacer la caminadita diariamente de 30 minuticos. Tener en cuenta además, Sonia, que la mayoría de los pacientes hipertensos son asintomáticos. Por eso el día de hoy les queremos recomendar a toda la comunidad salgareña que estas personas que sean asintomáticas mayores de 40 años se realicen un chequeo de la presión arterial al menos una vez por año, porque muchos de estos pacientes, por ejemplo, durante la pandemia, muchos pacientes antes de ser vacunados se les hacía una toma de la presión y muchos fueron descubiertos durante esta vacunación. Doctor, y no tienen que pedir consultas, solamente se direccionan a promoción y prevención sin ningún costo, y allá en el área de PIP le tomamos la presión y ya nosotros también podemos hacer ese tamizaje y para declararlos si son hipertensos o no. Tener en cuenta que en los pacientes que sí son sintomáticos, que presentan síntomas, uno de los síntomas que vamos a tener son el dolor de cabeza, que es la cefalea, los tinnitus, que son los pitos en los oídos, la sensación de palpitaciones,
Además podemos presentar visión borrosa, lo que llaman tontinas o borracheras, cuando tienen la cara caliente. Cuando tenemos alguna de estas sintomatologías deberíamos de acercarnos a hacer una toma, sea por urgencias o sea en el programa de PIP. Cuando ya estos usuarios son diagnosticados, que se direccionan a consulta, el médico hace el ingreso, le manda los exámenes de, pues, como protocolo, que son azúcar, colesterol, triglicéridos, cuadro hemático, examen de orina. Con esto también se declaran si son de alto riesgo o tienen alguna enfermedad renal. Con ende, la idea es que los usuarios sean bien cumplidos con sus citas. Siempre que salen de consulta, van a farmacia, reclaman el medicamento y vuelven y piden su cita para el otro mes. Los usuarios que son controlados, que son subsidiados, se les manda los medicamentos para 3 meses, o sea que ellos reclaman y cada mes vienen por sus medicamentos para que no se queden sin la toma de estos. También como recomendación, si el médico dice que es cada 12 horas, no por capricho, yo me lo voy a tomar solamente una vez, no. O sea, la idea es que el medicamento se lo tome como el médico lo ordena y lleve también los requisitos y las recomendaciones que el médico o el auxiliar le da al usuario. Como tú nos decías, Sonia, los paraclínicos que se envían tanto al ingreso como cada año que le enviamos a los pacientes hipertensos, el colesterol, los triglicéridos, entre estos está el electro, la función renal, es porque la presión, principalmente los órganos que afecta, entre ellos el riñón, afecta, para ponerlo en palabras claras, el riñón poniéndolo como ejemplo, como un colador. Al ponerle mucha presión, esos huequitos del colador se van ampliando. Entonces el riñón lo que nos hace es que nos empieza a filtrar cosas que no debería filtrar, como las proteínas, los azúcares, vitaminas que nosotros necesitamos, y no filtra lo que sí debería de filtrar, que son los productos de desecho del cuerpo. Entonces nos disminuye la función renal. En el corazón lo que nos causa es que nos aumenta el riesgo de infarto agudo del miocardio, y una presión alta también nos va a aumentar el riesgo de ACV, que es un accidente cerebrovascular, lo que nosotros llamamos derrame. Cuando los usuarios están controlados, el médico los manda con enfermería. Nosotros hacemos lo mismo, la toma, los signos vitales como tal, le mandamos los medicamentos que son ordenados por el doctor, y si están controlados pueden continuar con enfermería durante un año. Si vemos alguna alteración o si el médico determina que solamente es por 3 meses y debe regresar con médico, ya eso es a criterio médico, que nosotros hacemos los controles. Pero los usuarios controlados normalmente pueden pasar con enfermería y se pueden ver por un año. Ya los que clasifiquen el médico como alto riesgo, ya ellos los ven cada mes o cada que ellos dispongan. Nosotros en la institución realizamos principalmente el manejo de primer nivel, que un paciente hipertenso lo podemos controlar con completa tranquilidad en nuestra institución. Los pacientes que vayan presentando o que requieran una remisión a otra institución, nosotros la estaremos realizando de manera oportuna en el momento que estos pacientes lo necesiten. También como recomendaciones, cuando vienen a reclamar a farmacia, no pasarse de la fecha. Digamos, vine el 26 de junio a reclamar medicamentos, 26 de julio, agosto, pero normalmente no se sabe el por qué. Si los medicamentos se los despachan para el mes, les alcanzan para mes y medio. O sea, normalmente es que no hay buena adherencia, no se están tomando el medicamento como es, porque normalmente el medicamento les alcanza para el mes. Y normalmente llegan a farmacia y muchas veces no les entregan por eso mismo, porque no los reclaman mensual. Y la idea es mensual. Si yo le despaché medicamentos para el mes es porque le alcanzan para el mes, no para mes y medio. Una de las principales recomendaciones, Sonia, que debemos y que la comunidad salgareña debe tener en cuenta es que los pacientes muchas veces llevan control controlado, la presión controlada, entonces el paciente lo que dice es, yo no voy a volver, y dejan de venir 1, 2, 3 meses, y ellos mismos empiezan a adquirir el medicamento. Yo ya sé cuál es el que me mandan, entonces ellos lo compran. Eso es algo que no se debería hacer por una razón. Las arterias, el mismo cuerpo se acostumbra muchas veces a un cierto tipo de medicamento, y entonces ese medicamento ya no funciona, y ahí es cuando se debe de modificar.
por eso se hacen los controles, o muchas veces hay unos factores que aumentan la presión que no tienen que ver con el medicamento, por eso deben acudir. Hemos tenido casos, pacientes que llevan 2, 3 años, que nunca se han dejado de tomar el medicamento, pero vienen con cifras tensionales 180, 200, y dicen, doctor, pero muy raro, porque yo siempre me tomo el medicamento como me lo mandaban antes, pero es que el medicamento debió de ser modificado desde hace mucho tiempo, cosa que no se realizó. Además, se debía hacer un control de los exámenes que ya mencionamos anteriormente para ver qué tanto ha afectado el riñón y qué tanto se ha aumentado el colesterol, los triglicéridos, cómo ha estado el azúcar y cómo han estado los otros exámenes, además de cómo ha estado el corazón con el seguimiento que hacemos con el electrocardiograma. Hablando también un poco de diabetes, Sonia, diremos que la diabetes es una cantidad de azúcar elevada en la sangre que el cuerpo por sí mismo no es capaz de eliminar. Estos pacientes pueden presentar una diversa sintomatología, como entre los síntomas principales está la pérdida de peso, algunos presentan poliuria, que es aumento en la cantidad de la orina, polifagia, que es el aumento en la necesidad de comer, aumento en la ingesta de líquidos también. Estos pacientes pueden ser diagnosticados. Pacientes que tengan esta sintomatología, directamente acá en el hospital les mandamos un examen de azúcar, por lo general en ayunas, claro que se puede realizar en cualquier momento del día. Nosotros manejamos unos valores según el momento del día que se le realice el examen. Podemos realizar una hemoglobina glicosilada que nos mide la cantidad de azúcar durante 3 meses en el paciente que ha tenido en la sangre, y ya según los valores que nos dé, el paciente debe pedir una cita de revisión, se revisa el examen, y si es un paciente que efectivamente es diabético, le iniciamos el manejo acá en la institución. Estos manejos pueden ser orales, por lo general al comienzo se mandan hipoglicemiantes orales. Ya cuando la enfermedad no se puede controlar con hipoglicemiantes orales es que mandamos el manejo subcutáneo, que son las insulinas. Importante tener en cuenta que muchos de estos pacientes por lo general llegan es por urgencias, cuando tienen el azúcar en 400, en 500, cuando se desmayó, cuando está hablando incoherencias, entonces los traen por urgencias con unas cifras de glicemia altas. Es importante que los pacientes que tengan un padre que sufra de diabetes, que la mamá sufre de diabetes, los hermanos sufren de diabetes y él no sufre de diabetes y tiene alguna sintomatología, que se haga un chequeo de rutina, que se haga un chequeo rutinario. Igual las personas del campo, como tú nos puedes hablar, Sonia, sobre eso. Para recordarles también a la comunidad que en las veredas, que son La Clara, Peñaliza y el Concilio, cada mes se les hace controles de hipertensión y de diabetes. También súper importante, cuando el médico que ya les hace el ingreso y tienen su tratamiento, si ellos mandan exámenes de azúcar, traer esos resultados, porque a veces se les olvida, y es súper importante porque así se debe dar cuenta uno si está haciendo un buen manejo, se está tomando bien el medicamento, y el médico va a saber que sus glicemias han disminuido y podemos seguir el tratamiento, sea vía oral o dependiendo con insulinas. Los usuarios también, unos que tienen su glucómetro, se pueden hacer sus chequeos. Si ven que algún signo de mareo o ellos se sienten raros, se pueden hacer sus glucometrías en casa y ellos mismos se van dando cuenta que su glucosa y su enfermedad la tienen estabilizada. Es súper importante en las veredas cumplir con las citas, lo mismo que acá en la institución. Se recarga porque eso hace que se atrasen en su tratamiento, se hacen que se atrasen en los resultados de exámenes, hace que se atrasen en la entrega de medicamentos, y la idea es que haya un buen control tanto de su hipertensión como de diabetes. Es importante que a cada control lleven los resultados, en general todos los pacientes de cada examen que se le mande, pero los pacientes que son insulinorequirientes deben de llevarla, o por lo general se les da una hojita de glucometrías que la lleven completamente llena, tanto las en ayunas como las glucometrías que se realizan postprandiales, que son las que se realizan 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo y 2 horas después de la comida. Esto nos ayuda a nosotros, al personal de la salud, a poder realizar una modificación adecuada.
y saber en qué momento del día es que tenemos estas cifras de glucosa altas. Como recomendaciones principalmente podemos abarcar en parte las mismas recomendaciones de los que le damos a las personas hipertensas, pero específicamente en las personas diabéticas debemos de tener en cuenta mucho, me dicen Sonia, que el aguapanela, que es que yo la hago clarita, que yo no le echo casi panela. La aguapanela es casi como tomar miel. Muchas de las personas que dejan la aguapanela, en los resultados, en las glucometrías, uno nota ese cambio. Las personas que toman, muchos piensan que es solo el azúcar, que es solo la aguapanela, que la miel. También debemos de pensar en las harinas. Una persona que por lo general se estaba comiendo 4 galletas, no se trata de dejar de comerlas. Al principio puede mermarle a 2 galletas, si se comía 2 tostadas, comerse una tostada, si se comía una arepa entera, nos podemos comer la mitad, hasta ir tratando de disminuirla lo más posible. Con la parva integral, que me lo preguntan mucho, yo no soy muy amigo de la parva integral, pero si es mejor la parva integral. A la parva normal me preguntan, pues es mejor. O con los endulzantes, tampoco soy muy amigo de los endulzantes. Tengo varios pacientes que al final que me dicen, doctor, estuvo muy difícil, pero al final con el nutricionista, con un equipo interdisciplinario, con nosotros los médicos generales, con todas las auxiliares, con todo el equipo de PIP, hemos logrado que varias personas cambien esa mentalidad, porque al final lo más difícil, no es tan difícil tomarse los medicamentos, aplicarse las insulinas. Lo más difícil es hacerle cambiar la mentalidad a una persona sobre lo que debe consumir, los medicamentos, los alimentos que no debe consumir, lo de la realización de la actividad física, es la parte más difícil que me parece, Sonia. Pero cuando logramos hacer ese cambio en las personas, notamos que podemos controlar y que los podemos tener controlados. Así nos lo ha demostrado la práctica. También les quería decir sobre las gaseosas. Tuve un señor que me decía, doctor, a mí me quitaron las gaseosas. ¿Y usted qué toma? Ponimalta. Y la Ponimalta, él pensaba que las gaseosas, que eran los productos Coca-Cola, los productos Postobón, la Ponimalta es como si tomara miel. Obviamente las cifras del azúcar eran muy elevadas. Dejó la Ponimalta, hizo el cambio de las harinas, lo que ya habíamos dicho, hizo el cambio del aguapanela, hizo un cambio por otras bebidas y es un paciente que en este momento lo tenemos completamente controlado. Es un paciente que utiliza insulinas, pero el paciente en este momento es uno de los pacientes que más controlados tenemos. Como recomendación a todos los usuarios, cuando yo me cuido, hago actividad física, hago dieta en grasas y sal, tomo agua, me tomo bien el medicamento, utilizo bien mis medicamentos, sé utilizar mi insulina, sé la dosis que es y todo va en conjunto. Eso hace que haya una mejor calidad de vida. Calidad de vida quiere decir la persona se siente mucho mejor, va a estar contento, esa persona se va a levantar con mejores ánimos, porque lo más horrible en la vida es uno levantarse enfermo. Entonces, llevando unas buenas recomendaciones, asistiendo a los controles, cuidándose cada uno, porque uno mismo es el que se cuida, no es que yo voy al médico, el médico me dijo y yo sigo las mismas, nada hacemos, cada uno se debe cuidar. Teniendo también en cuenta, Sonia, que cuando siguen estas recomendaciones, se aplican y se toman bien los medicamentos, vamos a evitar también todas las complicaciones que la diabetes lleva, siendo como la retinopatía diabética, que es la ceguera, los pacientes que quedan ciegos por el azúcar. Vamos a evitar acabar con el riñón, vamos a evitar el riesgo de infarto, vamos a disminuir el riesgo de derrame cerebral, entre otras complicaciones que trae la diabetes. También te quería que tuviéramos en cuenta que los pacientes diabéticos por lo general deben evitar mucho las heridas, las laceraciones, cualquier tipo de lesión. Cuando se van a cortar las uñas, ojalá le queden un poquito largas. Suena a forma de chiste, a forma de burla, pero evitar esas lesiones porque las bacterias por lo general comen azúcar, entonces por esa misma lesioncita se nos va a ir y es donde vamos a producir la infección. Por eso, de parte de la ES Hospital San José de Salgar, de la Alcaldía Municipal, queremos invitar a toda la comunidad salgareña a que nos cuidemos. Parece difícil cambiar los estilos de vida, realizar actividad física, abandonar hábitos que debemos abandonar como el cigarrillo, el licor, las gaseosas.
Aunque parece difícil, lo podemos realizar, así vamos a tener una mejor calidad de vida y vamos a hacer una comunidad mucho más sana. Muchísimas gracias, Sonia, por esta tarde, por este gracias conversatorio. a usted, doctor, por toda la información que nos dio. Agradecemos su compañía. Los esperamos en un próximo programa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como @Hospital San José de Salgar y en Facebook nos encuentras como Hospital San José de Salgar. Mil gracias.